Buenos días, Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Vamos a ponernos, como siempre, en mano de nuestro Padre Celestial, en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Señor, a esta hora estamos aquí presentes ante tu presencia, Señor, para que tú, Señor, glorifique nuestras vidas, glorifique nuestras almas, Señor. Señor, escoges a cada uno de los que nos encontramos hoy aquí en esta transmisión, Señor, como tus hijos, como tus siervos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a entender el propósito tuyo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pidamos, Señor, en el santo nombre del amado Jesucristo. Amén y amén. Saben que Dios tiene el poder para transformar el hombre. Así se llama el título del mensaje de hoy. Dios tiene el poder para transformar al hombre. Y la pregunta que nos haríamos en este momento es: ¿por qué Dios tiene el poder para transformar al hombre? Claro que sí, que Dios tiene el poder para transformar el hombre. Yo te doy fe y testimonio de que realmente Dios tiene el poder para transformar el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios verdadero y Dios derrama sus glorias en quien Él crea y en quien Él quiera. Así mismo es, queridos hermanos. Dios tiene el poder para transformarnos. Lo único que tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Él para que nosotros seamos transformados por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Pero sabe que Dios también ha escogido hombres que Dios ha visto en su corazón, han escudriñado su mente, su corazón, sus pensamientos, todo. Y Dios le ha revelado a estos hombres y le ha dado autoridad de lo alto para que estos hombres hagan su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. ¿Saben qué interesante? Le vamos a leer hoy a ustedes la conversión de Saulo. Todos conocen que Saulo era el apóstol Pablo. Y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios en este momento, esperando que cada uno de ustedes puedan entender o podamos entender la palabra del Señor y no escojamos a la voluntad de Dios y el Señor nos bendiga grandemente en su palabra. Amén. Y dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún, amenazaba y muerte contra los discípulos del Señor. Vino a sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, al fin de que hallase algunos sobre os mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le respondió un resplandor de luz del cielo. Amén. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Saulo era un hombre que andaba
detrás de los cristianos para apresarlo y para matarlo. Saulo presenció cuando mataron a Esteban. Saulo estaba ahí cuando lo apedrearon hasta morir. Saulo disfrutó ese momento cuando Esteban, un hombre ungido en el Espíritu Santo, fue apedreado hasta morir. ¿Por qué? Porque de eso era que Pablo se encargaba. Pablo era quien tenía la máxima autoridad para ejecutar a aquellas personas que predicaban el evangelio de la buena nueva. Amén. Pero miren qué interesante es cuando Dios escoge a quien Él quiera como instrumento, ¿para qué? Para que predique su palabra, para que su palabra sea prolongada, sea expandida por el mundo. Miren cómo el Señor escoge a este hombre. Este hombre, después de haber sido un hombre malo, después de haber sido un hombre apartado de Dios, miren la maravilla que este hombre comienza a hacer a partir de este momento. Eso es para que ustedes vean que Dios tiene el poder para cambiar el corazón del hombre. Ahora, solamente, ¿qué es lo que Dios quiere? Que Dios vea que haya un hombre contrito y humillado. Y ustedes dirán, pero este hombre no aceptó al Señor como su Salvador. No, lo que pasa es que Dios vio en este hombre, este era un hombre inteligente, este era un hombre que, a pesar de que tenía un corazón apartado de Dios, era un hombre de palabra, un hombre que también tenía muchos conocimientos. Y Dios necesita también hombres con conocimientos, hombres que no tengan miedo, hombres que se levanten con el escudo de la buena batalla, con el escudo del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para salir, levantarse como hombre valiente a predicar el evangelio de la buena nueva. Saben que Pablo, no importó cuántas veces cayera preso, Pablo no le importaba qué le iba a suceder en cada ciudad que Pablo llegaba, habitaba. Pablo solamente tenía una dirección, de que el evangelio pueda predicado, expandido por el mundo. Amén. Y eso es algo de un gran valor para un hombre de Dios. Y continuamos aquí con la historia del apóstol Pablo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y les dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te han dar a coser contra el aguijón. Sabe que nosotros vivamos todos con un aguijón. Pero cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, en la mano de nuestro Señor, nosotros nos damos cuenta que realmente Dios cambia el hombre. Dios escoge. Es que, miren, a mí me encanta la historia del alfarero. A mí me encanta esta historia del alfarero, cuando Jeremías fue a casa del alfarero, que el alfarero se asustó y vino y se partió la vasija que el alfarero construía. Pero el alfarero no se enojó. El alfarero volvió y construyó esa vasija, la hizo mejor. Así mismo nos perfecciona el Señor, nos hace perfecto. Luego de nosotros de entender que en nosotros no existe nada, que ya para nosotros todo se acabó, el Señor viene y dice, no, estoy aquí, ven con toda tu carga, ven con todo lo que tú tienes, con todo, con el pecado, con la droga, con todo, que en mí tú vas a descansar. ¿Sabes por qué? Porque la misma palabra de Dios nos comienza a confrontar y nosotros venimos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y continúa diciendo aquí la palabra de Dios, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él les dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te han dar a encontrar en el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor les dijo,
levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Se te dirá lo que debe hacer. ¿Saben ustedes que cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, cuando nosotros confiamos en Jesús, en quien Él es el único Salvador personal para nosotros, no hay otro más, es Jesús el único Salvador personal? Por eso que Jesús dice: yo soy la verdad y la vida. O sea, ¿por qué Dios le dice aquí, Jesús le dice a Pablo, se te dirá lo que tú vas a decir? Es cuando nosotros permitimos que no sea yo, porque nosotros siempre queremos ser yo. Nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo, eso es lo que el Señor nos deja entender a nosotros aquí, que el Espíritu Santo sea que fluya, que el Espíritu Santo sea que ponga palabra en nuestra boca. Nosotros no tenemos que venirnos a gloriarnos aquí, a gloriarnos. No, hermanos. Nosotros debemos permitir que sea el Espíritu Santo que hable a través del Espíritu en nosotros, que nos use como instrumento el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros. Que nos use como instrumento. Nosotros somos intérpretes. Ahora mismo yo soy un intérprete del Señor. ¿Por qué? Porque estoy leyendo la palabra que el Señor plasmó aquí hace más de 2500 años. Pero nosotros hemos ignorado. Y miren lo que Dios hace con el hombre. Miren cómo Dios cambió a este hombre. Dios cambió a este hombre. O sea, este hombre era un hombre, después de ser un hombre perverso, un asesino. Dios viene y lo coge y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Este hombre comenzó a hacer cosas. Wow. Este hombre comenzó a servirle a Dios. A servirle a Dios de todo corazón. Y a eso es que Dios nos manda a nosotros. A que le sirvamos de todo corazón. De todo corazón. A que nos entreguemos a Él. A que nos entreguemos a Él por completo, queridos hermanos. A eso es que Dios nos manda a cada uno de nosotros. No a que nos enseñoremos en nosotros. No a que nosotros vivamos aplastando a los gentiles. No. Dios usó al apóstol Pablo a que le predicaras a los gentiles. A que llevara el evangelio a aquella persona quien no conocían. Del evangelio de la buena nueva, del evangelio de Jesús de Nazaret. Amén. Por eso Dios escogió a este hombre, porque Dios quiere hombre de valor. Y aquí en este hombre Dios encontró que había un hombre de valor, un hombre que no le importaba las adversidades que iba a encontrarse en el camino, porque este hombre con la misma pasión que él hacía lo que hacía en el mundo, en el otro mundo, en el mundo que él vivía anterior. Entonces, con esa misma pasión, empezó a servirle a Dios. Empezó a servirle a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Así mismo es, ya el apóstol Pablo ya no vivía él. Ya era Cristo que vivía en él. El apóstol Pablo sabía que había una misión que había que cumplir. Y que no importaba si él tenía que perder la vida. ¿Saben por qué? Porque Pablo creyó. Pablo automáticamente creyó. Y no solamente creyó. Había una fe genuina en este hombre. Esa fe genuina que Pablo tenía. Era esa fe genuina que nosotros debemos tener en nosotros. Ananías, quien le puso las manos para que Pablo recibiera la vista en sus ojos. Ananías sintió miedos. Ananías no quería ir a donde Pablo, donde el Señor se le había revelado y le dijo: ve a casas
ve a casa, ve a tal calles, que allí tú te vas a encontrar con un hombre llamado Saulo, que ahora es llamado Pablo, para que él recupere la vista. Él tenía miedo. Este hombre tenía miedo. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros creemos, leemos la Biblia siempre, estamos, aleluya, estamos creyendo que somos más religiosos que todo el mundo, pero cuando viene una prueba, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Así le pasó a Ananías. Ananías dudó, pero fue. Ananías obedeció a Dios, obedeció la voz a Dios, obedeció a Dios, obedeció a este hombre, obedeció que Dios no tiene excepción de persona. Dios no tiene excepción de persona, queridos hermanos. Dios no tiene excepción de persona. Dios cambia. Dios cambia el corazón del hombre. Dios cambia el corazón del hombre. Dios cambia el corazón del hombre. Queridos hermanos, Dios lo cambia. Saben que a mí me encanta este versículo bíblico donde en el libro de los Hechos 10:34, que Pedro cuando vas delante de Cornelios, que Cornelio le revela la visión que había tenido. Escuchen lo que Pedro dice aquí. Me encanta esta palabra que Pedro dice así. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Amén. Aleluya, hermano. Así mismo es, querido hermano. Dios nos hace excepción de personas. Porque miren a qué hombre dirigió Dios para que fuera el hombre que más se hable en la Biblia. El hombre que más predicara. Uno de los hombres que más evangelizaron personas. Ustedes no se imaginan el número de personas que se convirtieron por el testimonio de este hombre, de Pablo. Porque el Señor no te elige a ti porque tú andas en un buen carro. El Señor no te elige a ti porque tengas una buena casa. El Señor usa lo más vil para Él hacer su obra de acuerdo a su voluntad. Pero tenemos que tener la agallardía, la agalla, para no decir, no hablar de la palabra de acuerdo a la voluntad de nosotros, del hombre, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Es a la voluntad de Dios que nosotros tenemos que hablar la palabra de nuestro Padre Celestial. Ninguno de nosotros nos encontramos. Ninguno de nosotros nos encontramos. Wow. Fuera del alcance de Dios. Ninguno de nosotros nos encontramos fuera del alcance de Dios. Ninguno. Dios siempre está presto para escucharnos. ¿Presto para qué? Para escuchar nuestro clamor. Para que nosotros realmente entendamos de una buena vez que Cristo es la verdad y la vida. Cristo es la verdad y la vida. Conoceré la verdad y la verdad nos va a hacer libre, queridos hermanos. Pero para eso tenemos que creer. No tenemos que ver señales y prodigios. Tenemos solamente que creer. El que cree en Él será salvo. El que invoca el nombre del Señor será salvo. Amén, aleluya. Por eso es que debemos venir al arrepentimiento. Tenemos que venir al perdón. El perdón de Dios. El perdón de Dios es un perdón genuino. Porque cuando tú perdonas en Dios, el perdón es un perdón genuino. No un perdón, el perdón del mundo es pasajero.
El perdón del mundo es como la vanidad que pasa. El perdón de Dios se mantiene para siempre. Amén, aleluya. Vamos a continuar leyendo esta historia que me encanta de Saulo, de Pablo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad y la voz, más sin ver a nadie. Estos hombres escuchaban, Pablo veía a Jesús, pero estos hombres solamente escuchaban una voz. Estos hombres solamente escuchaban una voz. Y ellos quedaron atónicos cuando sintieron, cuando escucharon esta voz, la voz del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía y nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Desde estuvo 3 días sin ver y ni comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo y envió a Ananías. Y él respondió, hame aquí, Señor. Ananías le dijo a Dios, veme aquí, Señor. Y el Señor les dijo, levántate y ve a la casa, a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judá uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ahora, he aquí ahora que vayas ahora, le dijo el Señor a Ananías, y ha visto visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre su vista. O sea, ya el apóstol Pablo ya había visto a Ananías en una visión. Ya el Señor le había mostrado a este hombre de Dios, al apóstol Pablo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para que prenda en todo lo que invoca tu nombre. O sea, Pablo tenía autoridad de los sacerdotes de que Pablo prendiera los hombres que habían anunciado el evangelio de la buena nueva. Pero escuchen bien lo que le dice el Señor aquí. Escuchen bien lo que le dice el Señor a Ananías. El Señor les dijo, ve, porque instrumento he cogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Amén. Aleluya. Así mismo es, queridos hermanos. Dios escoge a quien Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, para que lleve el evangelio, para que el mundo conozca de su palabra, conozca el evangelio de Cristo, de la buena nueva, para que seamos salvos, para que seamos salvos, para que seamos salvos. Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, aquí hay un mensaje que el Señor nos deja a nosotros. Escuchen bien como dice aquí, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer padecer por mi nombre. O sea, ¿saben ustedes que realmente el apóstol Pablo nos mostró a nosotros cuánto le fue padecer por su nombre? ¿Saben todo lo que este hombre pasó? ¿Ustedes se imaginan todo lo que Pablo estuvo preso? Pablo fue azotado. A Pablo le pasó todo en el camino.
Pero Pablo no se desmayó. Pablo se mantuvo firme, firme, firme en la palabra. Amén. Es increíble como nosotros podemos ver estos grandes hombres que el Señor utilizó para que fuera llevado el evangelio y predicado al mundo entero, a toda criatura. Denme un segundo, por favor. Estamos aquí nuevamente. Continúa diciendo aquí la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él la mano dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me has enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibiendo al instante la vista. Amén. Saben que nosotros, queridos hermanos, estamos ciegos. Estamos ciegos. Saben que aquí hay una enseñanza que el Señor nos da a nosotros. Cuando nosotros no estamos en Cristo, cuando nosotros no venimos aquí a los estatutos de Dios, a la palabra del Señor, estamos ciegos. Estamos ciegos. Somos ciegos espirituales. Somos ciegos, hermanos. Somos ciegos. Tenemos que tratar de venir aquí para que salgan esos aguijones que nosotros tenemos, para que el pecado se mantenga bajo la superficie y no suba, porque nosotros estamos ciegos, queridos hermanos. Cuando nosotros venimos aquí a la palabra de Dios, nosotros comenzamos a ver esa luz resplandeciente en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivamos nosotros, sino que Cristo mora en nosotros, vive en mí. Amén. Así mismo dijo el apóstol Pablo. Nosotros comenzamos a vivir para Cristo, no para nosotros, sino para Cristo. De acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice aquí: Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Miren bien, automáticamente, miren el cambio que este hombre tuvo. Que después de ser un hombre que perseguía a los cristianos, así mismo en 3 días o 4 días, y este hombre solamente hablaba de Cristo, solamente hablaba del Hijo de Dios. Amén, aleluya. Amén. Así somos nosotros cuando nosotros comenzamos a escudriñar la palabra. Yo le doy fe y testimonio a ustedes que yo era un hombre que yo no andaba detrás de los cristianos, pero sí corría de los cristianos. Yo tenía una amiga llamada Fanny, tenía una amiga llamada Fifi. Cuando yo escuchaba que esas mujeres venían a predicarme, yo salía corriendo. Yo salía corriendo porque yo decía: ahí vienen a molestarme esta gente.
Yo no quiero escuchar eso, yo no quiero escuchar eso. Y hoy en día, miren quién ustedes tienen frente a ustedes aquí. Ustedes tienen a un Ray renovado, a un Ray que ha conocido la palabra de Dios, a un hombre que realmente se ha dejado utilizar por el Espíritu de Dios. Ha dejado que Dios fluya, que el Espíritu mismo del Señor fluya en mí, que me llene de Él cada día. ¿Para qué? Para que no muera esa pasión, no muera esa pasión que Dios me ha dado para predicar su palabra, para que el que no conozca de Él la conozca. Muchos de los que se encuentran frente a esta transmisión conocen esta verdad, conocen a Ray, conocen quién era Ray, y a veces se preguntarán, ¿será verdad que Ray es quien es ahora? Sí, es Ray quien está predicándole a ustedes en este momento. Es Ray quien ha entregado su corazón a Dios. Es Ray quien ha comenzado a vivir una vida dentro de los estatutos de Dios, tratando de cada día hacer la voluntad de Dios. Con esto no les digo a ustedes que yo soy una persona que estoy viviendo una vida íntegra delante de Dios, pero lo intento. Cada día yo intento hacer la voluntad de Dios, ser una mejor persona, tratar de cada día que el Señor me ayude a identificar las cosas que no he podido cambiar. ¿Para qué? Para yo poder servir el ejemplo a ustedes de que como Dios hizo con el apóstol Pablo, que lo cambió en 2 días o 3 días a ser un hombre espiritual totalmente. El apóstol Pablo nunca flaqueó hasta el fin de sus días. El apóstol Pablo se le apareció a Lucas ya en la hora de su muerte, que ya él sabía que lo iban a apresar para matarlo. Y dijo, yo sé que voy a padecer, pero yo no quiero que muera. Yo voy a morir, pero yo no quiero que muera lo que yo le he enseñado. Y empezó a escribir y le dejó carta a Lucas. Y de esa carta hoy es que nosotros podemos hablar a ustedes aquí por medio de la palabra de Dios. Porque fue un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que decidió obedecer la voluntad de Dios en todo. Amén, amén, amén. Vamos a continuar leyendo, que tenemos tiempo para continuar bajo la palabra del Señor. Y todo lo que le oían todo lo que le oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes. O sea, la gente quedaban atónicos al ver a este hombre que después de haber azotado, después de haber apresado a los cristianos, este hombre viene ahora a hablarle a ustedes de Jesús. Así mismo era yo, querido hermano. Yo era un hombre que cuando veían los cristianos, cuando veía que venía una persona a hablarme de Cristo, yo salía corriendo. Y hoy yo le digo, querido hermano, que yo tengo una pasión, algo que nace de aquí, de mi corazón, por predicar, por darle a conocer a ustedes el evangelio de la buena nueva, de que realmente en Cristo hay vida. Y hay una vida eterna, que en Cristo existe el perdón genuino, que en Cristo existe el amor, el verdadero amor. El verdadero amor. Por eso es que nosotros debemos cada día venir aquí al arrepentimiento y venir a escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar. No dejarnos engañar, porque por eso que hoy en día hay muchos de nosotros que no conocemos la palabra de nuestro Dios, que estamos ciegos. ¿Saben por qué?
porque también nosotros nos hemos puesto a escuchar voces que nosotros no debiéramos escuchar. Prestamos los oídos a escuchar lo que nos digan. Y yo le digo, queridos hermanos, que nosotros debemos no solamente ser oidores y hacedores de la palabra, que como yo he tenido este despertar en mí, de que lo que me han dicho, yo vengo a la Biblia y lo confirmo. Por eso, esta historia que yo le he narrado hoy a ustedes aquí, este acontecimiento que fue real, que pasó con el apóstol Pablo, que ustedes también vayan al libro de los Hechos 9, para que ustedes confronten y comprueben que realmente fue así que pasó, como está ahí. ¿Sabe por qué? En la mayoría de las iglesias de hoy en día suavizan los textos bíblicos, los versículos bíblicos. Nos dicen que dicen una cosa y en realidad dicen otra, porque una palabra que ellos le cambian le es de beneficio a ellos para amontonar riqueza, para confundirnos a nosotros del evangelio. Por eso que cuando cualquier profeta sale a predicar, la gente escucha y no sabe que están escuchando, que no son palabras de Dios, sino palabras del hombre. Y la palabra de Dios es quien está plasmada aquí en la Biblia. Esta es la verdadera palabra. Por eso es que debemos conocer la palabra de Dios, porque cuando nosotros conocemos la verdad, la única verdad, que es la palabra de Dios que está aquí en la Biblia, nosotros vamos a ser libres. Y les voy a poner un ejemplo a ustedes. En 2 de Corintios 9, 7. Escuchen esto, por favor. 2 de Corintios 9, 7. Déjenme confirmarlo porque no quiero... dice así la palabra de Dios. Escuchen esta palabra, por favor. En las iglesias, en la mayoría de las iglesias, nosotros escuchamos este versículo bíblico que dice: Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. La cosa hay que decirla, explicarla como están aquí plasmadas en la Biblia. Vayan ustedes ahí, vayan a 2 de Corintios 9:7. Oigan cómo dice. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no como tristeza ni por necedad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Así es que dice la palabra. Y así mismo es. Nosotros debemos realmente, nosotros debemos ofrendar, nosotros debemos diezmar, porque realmente hay pastores que viven, que no trabajan, que realmente han dedicado toda su vida a Dios, y realmente tienen que buscar el sustento. ¿Y qué más si han dedicado el sustento a nuestro Padre Celestial? Pues deben vivir de la palabra, vivir, pero no hacer amontonar riqueza, no comenzar a creer cosas que Dios no se las ha dado aquí, que Dios no se las ha enseñado a través de la palabra. Tenemos que tratar de cada día buscar a Dios y hacer la voluntad de nuestro Dios siempre. Porque Dios también, como es un Dios de amor, también Dios es fuego consumidor. Saben que yo me he quedado muy impactado también cuando, por ejemplo, a mí me encanta leer los textos bíblicos que la mayoría de los pastores, quizás con temor de que
se vayan de la congregación y quizás de que hayan buenos diezmadores y cuando se le hablen de estos textos bíblicos salgan corriendo, pero la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma, hasta romper los tuéstanos y los huesos. Así mismo, hermano, cuando nosotros venimos a la palabra, a Dios, nosotros sentimos que la palabra nos va transformando, porque realmente nos va transformando, porque Él es vida, la palabra de Dios es vida. Y por eso es que la palabra es clara, dice, conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Los dones que Dios otorga son irrevocables. Hay dones que Dios los otorga que son irrevocables en nosotros. En nosotros. En nosotros. Saben que a mí me encanta y yo cito a que en las iglesias de hoy en día se hable de Jeremías 23. Que en la iglesia de hoy en día se hable en Jeremías 23, de 23 en adelante. ¿Para qué? Para que realmente la gente puedan. ¿Por qué? Porque esto va a confrontar a los mismos pastores. Y esto nos va a ayudar a todos los que predicamos la palabra, a ser mejores cristianos, a ser mejores atalayas, a no predicar la palabra de acuerdo a la voluntad de nuestro corazón, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos habla en Jeremías 23 cuál es el deber de un atalaya, cuál es el deber de un pastor. En Ezequiel 33 también el mismo Dios nos explica a nosotros cómo debemos predicar la palabra, cómo debemos tratar las ovejas, cómo un pastor debe tratar sus ovejas, que no debe de cuidarla, que no debe apacentarse así solo y permitir que las ovejas se dispersen. También está aquí Jeremías 8. Jeremías 8 también explica claramente de cómo los pastores de hoy en día, los predicadores, los evangelistas deben predicar la palabra. No tratar de nosotros amar más los deleites de nuestro corazón que a Dios. También nos habla en 2 de Timoteo 3 en adelante. También nos habla de todas esas cosas que realmente el hombre ha ido enseñorándose delante de los gentiles. Y a eso no es que Dios nos manda que nos enseñoremos delante de los gentiles. Dios nos manda a nosotros a que perseveremos en la palabra. Y le voy a leer a ustedes aquí ya que vamos a terminar el día de hoy. En 2 de Timoteo 3:14. Escuchen bien para que puedan servirle a ustedes de apoyos y de conocimiento, para que ustedes puedan escudriñar. Yo les cito a ustedes que escudriñan la palabra de Dios, que no crean en mí, sino crean en la palabra de Dios. En mí no crean, en mí no, pero sí crean en la palabra de Dios que sale de mi boca. En eso sí ustedes deben creer, en la palabra de Dios. Pero para eso ustedes tienen que venir a la Biblia y confirmarlo, que como yo digo es así. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, para que nosotros vivamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que estamos llenos de Dios, que estamos realmente bajo los principios del Espíritu Santo, y no es así. ¿Saben por qué? Porque nos han enseñado las cosas de acuerdo al corazón del hombre, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es un pecado muy grande ante Dios. Amén. Y en 2 de Timoteo 3:14 dice, escuchen esto, qué palabra más hermosa dice el Señor. Dice, vamos a leerla desde el 12 hasta el 14, por favor. Desde el 12 hasta el 14 dice, también todos los que quieren vivir
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y haciendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya, queridos hermanos. Así mismo es. Una vez que nosotros venimos aquí a la palabra de Dios y podemos escudriñarla sin alteración, porque es que un chin de levadura, dice la palabra, deuda toda la masa. O sea, un chin, cuando nosotros nos torcemos un poquito, todo se va al suelo. Nosotros creemos que estamos llenos del Espíritu Santo y realmente andamos de cobardía, con un espíritu de vanidad. Pero cuando nosotros permitimos que el mismo Espíritu de Dios, cuando nosotros creemos aquí a través de la palabra, de lo que dice la palabra verdadera, la palabra de Dios que está aquí plasmada en la Biblia, nosotros comenzamos a creer verdaderamente en nuestro corazón y empieza a surgir en nosotros la fe genuina que es en Cristo Jesús. Hermano, Dios lo bendiga el día de hoy. A despedir ya este mensaje el día de hoy y vamos a felicitar a la par de personas que puedo ver a través del chat en estos momentos. A Francisco Espláutico Paredes, Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús grandemente, que tú puedas, hermano, aceptar al Señor como tu Salvador en tu vida. Ábrele tu corazón, hermano, feo como te conozco, al Señor. Comienza a vivir una experiencia nueva, una nueva experiencia en Cristo Jesús, para que no solamente tú seas salvo, sino tú también y tu casa, querido hermano. Te amo de todo corazón. En Cristo al gozo, hermano. Te lo digo porque tú me conoces desde mi niñez. Tú conoces mi trayectoria, quién era yo y cómo Dios ha cambiado mi vida. Dios te bendiga. También vamos a orar y por cualquier petición que tenga Clara Elisa, vamos a pedir por Clara Elisa que Dios le conceda cualquier petición que ella tenga a esta hora, que el Señor te cubra con su manto, con su verdad, con su amor, con su paciencia, con su paz, que te dé vida física y vida espiritual, Elizabeth. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. También vamos a orar por Carlos, por Carlos Renan, que también se encuentra frente a esta transmisión. Señor, te bendice, Carlos. El Señor te llene de paz, de amor, de todo lo que tú anhelas en tu corazón. Que el Señor renueva tu vida, tu alma, y que si no has aceptado al Señor como tu Salvador, que comience a vivir una experiencia nueva en Cristo Jesús, hermano. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. También oramos por todas las personas que se encuentran en esta transmisión en estos momentos, por Oscar Paulino, alias Bebo, mi hermano, mi amigo, por Joel, mi vecino. Oramos por Joel también, que encuentren sanidad física y sanidad espiritual, que encuentren la verdad, la única verdad que es Cristo Jesús en nuestras vidas, que vengan al Señor, que puedan arrepentirse de su malo camino y venir al Señor y confesar su pecado ante Él. Todo lo que está en la transmisión, así mismo, todo. Que Dios le dé sanidad física y espiritual a cada uno de los que están frente a esta transmisión. Que Dios los ayude a ser mejores personas cada día, a no escudriñar la vida de los demás, sino a escudriñarse ellos.
Que Dios le permita mirar sus pies, sus pasos y detenerse y comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Dios lo bendiga el día de hoy por este momento que le han dedicado al Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos este momento tan agradable, Señor. Sana, Señor, a cada oyente, a cada persona que está frente a esta transmisión en este momento. Cualquier dolencia, cualquier petilencia que tengan en su cuerpo, Señor. Señor, bendice con tu amor, con tu poder, su casa, su hogar. Saca cualquier inmundicia, cualquier mal que esté en cada hogar en este momento, Señor. Sácalo, Señor. Limpia su casa, Señor, con tu sangre, con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús, Señor. Que cada hogar sea limpiado, Señor, con la sangre del Cordero. Y puedan empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente al lado tuyo, Jesús. Así es, Señor. Así es, Señor. Límpianos con tu sangre, Señor. Oro, Señor, por cada matrimonio, Señor, que se encuentra frente a esta transmisión. Porque no haga separación en ellos, Señor. ¿Por qué? Porque tú dices en tu palabra, Señor, que quien Dios unió, que no lo separe el hombre. Que puedan entenderse, comprenderse cada día. Que puedan entender que el matrimonio no es para pelear, para discutir, sino para que ambos se conviertan en una ayuda idónea. Que ambos puedan entender los problemas, platicarlo y comenzar a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. En Dios hay vida, en Dios hay esperanza. En Cristo está la verdad y la vida. Amén. Oro por mi familia también, donde quiera que se encuentren cada uno de ellos. Que el Señor toque su casa, su hogar. Que puedan venir aquí a su palabra y puedan ser perdonados. Cada uno de mi familia te lo pongo, Señor, en tus manos. Bendícelo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Derrama tu gloria en cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan reconocer tu camino y venir a ti, Señor, arrepentirse de su malo camino. Pedir perdón ante ti, Señor, y comenzar una vida nueva al lado de tu Hijo amado de Jesús. Una experiencia nueva, una experiencia nueva, una experiencia nueva, una experiencia donde el mundo de nosotros es temporal, lo que da, pero lo que Dios nos da a nosotros es eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.